El mundo comenzó con unas cuantas criaturas primitivas. Primero vino Caos, seguido por Gea, la tierra, y finalmente Eros, el dios del amor. De Gea vino Urano, el cielo, que junto con ella creó a los titanes. A Urano no le agradaban sus hijos y los encarceló en las profundidades de la tierra. Gea se cansó de esto y creó una enorme hoz, que le dio a su hijo Cronos. Cronos esperó hasta que Urano regresó para acostarse junto a su madre, luego saltó y cortó los genitales de su padre, que cayeron al mar. Luego liberó a sus compañeros, titanes de su prisión, marcando el comienzo de la era de los titanes. Cronos se casó con Rea, una de las titanes, y tuvieron muchos hijos, la mayoría de los cuales eran dioses importantes. Sin embargo, Cronos temía una profecía que decía que sus hijos lo derrocarían, por lo que se los tragó enteros tan pronto como nacieron. Rea, desesperada, recurrió a Gea en busca de ayuda. Gea, compadeciéndose de ella, ocultó a Zeus después de su nacimiento en el monte Ida en Creta cuando Cronos vino a devorarlo. Rea, usando un truco inteligente, le dio a Cronos la piedra en lugar de a su hijo. Entonces Gea crió a Zeus hasta que fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su padre. Los dos titanes lucharon y cuando Cronos fue derrotado, se vio obligado a liberar a los hermanos de Zeus. Así comenzó la guerra entre los dioses y los titanes. La guerra duró 12 años hasta que Zeus liberó a los cíclopes y a los gigantes de 100 manos, que habían sido encarcelados por Cronos. Los cíclopes dieron a Zeus su rayo, a Poseidón su tridente, y a Hades su casco de oscuridad. Con estos regalos, Zeus inclinó la balanza a su favor. Los titanes derrotados fueron arrojados al Tártaro, la prisión más profunda del inframundo, y así comenzó el reinado de los dioses. Zeus, Poseidón y Hades decidieron dividirse el mundo entre ellos. Echaron suertes para determinar quién gobernaría el mundo. Zeus obtuvo el cielo, Poseidón obtuvo el mar y Hades obtuvo el inframundo. Zeus, como rey de los dioses, gobernaba desde el monte Olimpo, la morada de los inmortales. A menudo utilizaba sus símbolos, el rayo y el águila, para advertir o animar a la gente. Zeus podía controlar cualquier clima, desde los rayos hasta la nieve. También protegía hogares y extraños. Un mal propietario podría acarrear graves consecuencias. Zeus se casó con su hermana Hera y tuvieron hijos, entre ellos Ares y Hefesto. También fue conocido por sus numerosos romances con otras diosas como Atenea, Hermes, Apolo, Artemisa y Perséfone. También tuvo numerosos romances con mujeres mortales, de las que creó a los dioses Dioniso y Perseo, así como a otros héroes como Hércules. La mayoría de estas personas han experimentado la ira de Hera, la diosa de los celos. Poseidón, uno de los dioses más poderosos, gobernaba el mar y causaba terremotos. También era el dios de los caballos, que eran muy valorados en la sociedad antigua. Poseidón tenía un palacio en el monte Olimpo, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en un palacio más magnífico bajo el mar. Los marineros tenían que rezarle y hacer sacrificios, de lo contrario corrían el riesgo de morir una muerte dolorosa en el mar. No era prudente enfadar a Poseidón, pues podía ser muy vengativo y castigar cruelmente. En la historia de Teseo y el Minotauro, el rey Minos gobernaba la isla de Creta. Cada año sacrificaba un toro a Poseidón, el dios del mar. Sin embargo, un día no permitió que sacrificaran al mejor toro, un enorme animal blanco. Poseidón se dio cuenta de esto y, en lugar de castigar directamente a Minos, decidió atacar a su esposa. La hizo enamorarse de un toro, lo que resultó en el nacimiento de un monstruo mitad hombre, mitad toro llamado Minotauro. Hades, el mayor de los hermanos, gobernaba el inframundo, donde habitan los espíritus de los muertos. Compartió el trono con su esposa Perséfone y fue considerado un dios de la fertilidad. El inframundo estaba custodiado por diversas criaturas, lo que hacía difícil la entrada para los muertos y casi imposible para los vivos. La puerta por la que pasaron cruzaba el mortífero río Estigia. Para poder entrar, debían obtener permiso. De Viaje de Caronte, el barquero, exigía un pago, por lo que los entierros griegos a menudo incluían la colocación de monedas en los ojos del difunto. Si un alma no tenía suficientes monedas,
estaba destinada a permanecer para siempre en las orillas del río Estigia. Fuera del reino de Caronte estaba Cerbero, el legendario perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Finalmente, el alma era llevada a los jueces del inframundo, quienes decidían su destino. Podría ser enviado al Elíseo, el reino pacífico de los héroes, semidioses y buenos mortales, o al Tártaro, el lugar del castigo. Aspodel Meados es un lugar para gente común que no ha hecho nada significativo en su vida, ni bueno ni malo. El Tártaro, similar al infierno, contiene no solo a los titanes, sino también a los criminales que han ofendido a los dioses y están sometidos a torturas eternas. Hera, hermana y esposa de Zeus, reina de los dioses, era la patrona del matrimonio y de las mujeres y era muy respetada en la sociedad griega. Ella es una de las deidades más vengativas y malvadas, castigando a las mujeres que la traicionan al tener relaciones con su marido o alguno de sus hijos. Cuando Leto quedó embarazada de Apolo y Artemisa, Hera le impidió dar a luz. También mantuvo a Io, otra de las amantes de Zeus, en forma de vaca, y fue protegida por Argos, el de los 100 ojos. La famosa historia de la venganza celosa de Hércules es la historia de la lucha de un semidios. Hércules, el hijo ilegítimo de Zeus, era un niño cuando Hera, la diosa del matrimonio, envió serpientes para matarlo. Sin embargo, el semidios venció a las criaturas con su fuerza, aplastándolas con sus propias manos. Más tarde, Hera volvió loco a Hércules, obligándolo a matar a su esposa e hijos. Este acontecimiento llevó a Hércules a iniciar sus 12 trabajos, que fueron establecidos por Zeus para expiar sus pecados. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, tuvo un nacimiento único. Ella era la hija de Zeus y Metis, a quien Zeus se tragó después de recibir un presagio de que su hijo tomaría el trono. Después de este suceso, Zeus sufrió un fuerte dolor de cabeza y le pidió ayuda a su amigo inmortal. Le pidió al inmortal que le abriera la cabeza con un hacha, creyendo que eso aliviaría el dolor. Atenea nació de la frente de Zeus, saltando de ella con una armadura de batalla completa y emitiendo un grito de guerra. Era propensa a realizar hazañas heroicas y acudió en ayuda de héroes como Perseo y Hércules. Su héroe favorito era Odiseo, a quien protegió celosamente para que pudiera regresar a casa sano y salvo. Atenea era muy venerada en Atenas, que recibió su nombre. Ella y Poseidón compitieron por el honor de nombrar la ciudad. Ambos intentaron darle a Atenas el mejor regalo posible. Poseidón golpeó el suelo con su tridente, provocando un torrente de agua. Atenea, por su parte, empujó la tierra y hizo crecer el primer olivo. Los dioses declararon a Atenea vencedora y nombraron la ciudad en su honor. Atenea también se convirtió en una de las diosas vírgenes más veneradas, y en su honor, el templo de la Acrópolis de Atenas recibió el nombre de Partenón. Este nombre proviene de la palabra griega partenos, que significa virgen. Ares era un dios de la guerra sanguinario y cruel, detestado tanto por los dioses como por los mortales. La guerra que representaba no era noble ni heroica, sino más bien furia primaria y derramamiento de sangre en el campo de batalla. Tenía una relación complicada con la diosa Afrodita, que estaba casada con Hefesto, el dios del fuego. Hefesto se enteró de su romance y decidió vengarse. Creó una red invisible que colgaba sobre su cama y le decía a su esposa que no estaría en casa. Cuando Ares y Afrodita llegaron, quedaron enredados en la red y no pudieron escapar. Hefesto invitó a todos los demás dioses a mirar a los dos inmortales, desnudos y atrapados. Hubo risas por todos lados, y solo gracias a la intervención de Poseidón fueron liberados. Afrodita era la diosa de la belleza y el amor, responsable de la atracción sexual tanto de los mortales como de los inmortales, y a menudo utilizaba sus poderes para su propia diversión. Hay diferentes versiones sobre su nacimiento. Algunos dicen que nació de los genitales de Urano, mientras que otros dicen que fue otra hija ilegítima de Zeus. Afrodita jugó un papel clave en la guerra de Troya cuando se le pidió al príncipe París que eligiera a la diosa más bella a cambio de una manzana. Cada una de las tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, le prometió a París algo diferente.
Paris eligió a Afrodita, quien le prometió la mujer más bella del mundo, Helena. Helena ya estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. Cuando Paris visitó Esparta, Afrodita hechizó a Helena, obligándola a fugarse con él. El rey Menelao y su hermano Agamenón reunieron un gran ejército para traer a Helena de regreso de Troya, iniciando así la guerra de Troya. Artemisa, la diosa de la caza y hermana de Apolo, era una hábil arquera y una figura importante en el Olimpo. Ella protegía a los cazadores y sus presas, manteniendo el equilibrio en la naturaleza. Artemisa también era conocida por su castidad, que guardaba celosamente. Un día, el cazador Acteón se encontró con Artemisa mientras se bañaba y la vio desnuda. En venganza, Artemisa lo convirtió en ciervo y envió 50 perros de caza contra él, lo que le provocó una muerte dolorosa. Apolo, el hermano gemelo de Artemisa, era un dios que desempeñaba muchos papeles. Era el dios del tiro con arco, pero también era el dios de la luz y la música. A menudo se le representa con una lira y un arco. Estuvo estrechamente relacionado con la profecía y nació en la isla de Delos, donde fundó un oráculo. Más tarde fue al monte Parnaso y mató a la gran serpiente Pitón. Apolo construyó un templo en el monte Parnaso, que marcaba el sitio donde se ubicaría el famoso oráculo de Delfos. También se convirtió en el santo patrón del oráculo. Hermes, conocido como el mensajero de los dioses y el patrón de los ladrones, a menudo gastaba bromas a los demás dioses. Siendo un engañador, robó a sus compañeros dioses. De adulto, asumió el papel de mensajero y llevaba un bastón dorado como símbolo de su autoridad. A menudo se le ve usando un casco alado y sandalias, que utiliza para volar y entregar mensajes. Deméter, la diosa de la agricultura y supervisora de la cosecha, valoraba a su hija Perséfone por encima de todo. Hades, el dios del inframundo, también se interesó por Perséfone y se enamoró de ella. Un día, mientras Perséfone estaba recogiendo flores, Hades abrió la tierra y la arrastró al inframundo. Cuando Deméter se enteró de esto, se desesperó y buscó a su hija durante 9 días y 9 noches. El dios del sol Helios reveló la identidad de su secuestrador. Deméter se quedó en casa durante un año entero, negándose a irse hasta que Perséfone regresara. Sin la diosa de la agricultura, el mundo se enfrentaría a la hambruna. Para salvar al mundo, Zeus le pidió a Hades que liberara a Perséfone. Sin embargo, Hades le dio a la niña la comida de los muertos, granadas, lo que significaba que ahora estaba atada a él. Después de mucha deliberación, Zeus decidió que Perséfone podía pasar 3 meses con Hades y 9 meses con Deméter. Por eso los meses de invierno son tan fríos y las plantas mueren mientras Deméter espera a su hija. Hefesto, el dios de la herrería, tuvo un comienzo difícil en la vida. Cuando nació cojo, su madre Hera lo arrojó desde el Olimpo al mar, pensando que se ahogaría. Sin embargo, más tarde regresó al Olimpo y Hera le dio a Afrodita como señal de reconciliación. Fue un gran inventor y diseñó muchos palacios en el Olimpo. También diseñó equipamiento para muchos héroes, como Aquiles, para quien creó una armadura y un magnífico escudo. Dioniso, el dios del vino y las fiestas, fue quizás el más divertido de los olímpicos. Le seguían las mujeres locas, llamadas Ménades, y las medio cabras, llamadas sátiros. Tuvo un gran número de seguidores en Grecia, donde sus seguidores participaban en las fiestas masivas de bebida y orgías por las que sus compañeros mitológicos son tan famosos. Los dioses griegos representan a la humanidad en su mejor y peor momento, desde el cruel y destructivo Ares hasta la bella y seductora Afrodita. La mitología griega representa la lucha épica entre padres e hijos en una búsqueda eterna por gobernar el mundo. Las leyendas se transmiten de generación en generación, lo que las convierte en algunas de las deidades más influyentes de la historia de la humanidad y continúan teniendo una influencia significativa en la actualidad.